Del Evangelio según San Mateo. Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El reino de Dios es semejante a un rey que quiso arreglar sus cuentas con sus empleados. Al comenzar a tomarlas, le fue presentado uno que le debía millones. No teniendo con qué pagar, el Señor mandó que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que le fuera pagada la deuda. El empleado se echó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te lo pagaré todo. El Señor se compadeció de él, lo soltó y le perdonó la deuda. El empleado, al salir, se encontró con uno de sus compañeros que le debía un poco de dinero. Lo agarró por el cuello y le dijo: Paga lo que debes. El compañero se echó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Malvado, te he perdonado toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y el señor, irritado, lo entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Así hará mi Padre Celestial con vosotros, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó de decir estas cosas, Jesús salió de Galilea y se fue a Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi nombre es Paola Correa, cursillo número 44 de la Diócesis de Cúcuta. Hoy quiero compartir el Evangelio de este día, tomado del evangelista San Mateo, del capítulo 18, del versículo 21 al 35 y capítulo 19, versículo 1. Y es la parábola que conocemos como el siervo malvado, pero quiero tomarlo como el siervo perdonado. Ese perdón de las ofensas en el que Jesús, a través de esta parábola, hoy nos quiere tocar el corazón. Reconocemos en el texto bíblico cómo inicia Pedro, el gran ejemplo de recibir el perdón de Dios, preguntándole a Jesús: ¿cuál es la medida? ¿Cuántas veces debo perdonar al otro? Y Jesús le dice: hasta 70 veces 7. Y allí nos muestra esa inmensidad de su misericordia, porque nos deja establecido que la medida del amor es perdonar sin medida. En esta cifra, que es muy simbólica, nos deja abierta la capacidad para no limitar el perdón hacia los demás. Porque así como en esta parábola se nos presenta y se nos asemeja al reino de Dios, al rey que perdona a su siervo, lo suelta de la cárcel, le condona absolutamente todo, ese rey es Dios con nosotros, perdonándonos absolutamente todo sin condición. Pero también nos muestra a ese siervo que, después de haber sido perdonado, no tuvo la capacidad de perdonar a su hermano en esa misma medida que el rey lo había perdonado. Y ese siervo muchas veces somos nosotros, quienes en nuestra capacidad limitada humana no somos capaces de dar ese perdón total hacia los demás, hacia quien de pronto me hiere, hacia el prójimo o el hermano que me ha hecho daño. Y ese compañero, ese siervo compañero, son nuestros hermanos, a quienes nosotros muchas veces limitamos esa capacidad de perdonar. El Señor nos hace al final del texto esa invitación para que perdonemos de corazón al hermano, para que no tenga que ser como ese rey que nos entregue al verdugo, a los torturadores, para pagar nuestra condena.
Nos muestra la inmensidad de esa presencia divina del Señor, porque ama y perdona sin medida. Pero también nos muestra a nosotros nuestra realidad humana tan limitada por nuestra condición para perdonar a quien nos ofende. Hoy la invitación que el Señor me hace y que nos hace es cuánto estamos perdonando. Nos da esta posibilidad de los 7 días de la semana constantemente poder perdonar a los que nos hieren o lastiman a diario. Y en esa sencilla palabra de perdonar, etimológicamente compuesta por per, que significa entregar totalmente, y donar, que es un regalo, es justamente ese regalo que Dios nos está dando a nosotros para que de esa manera se lo entreguemos y lo donemos a los demás. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión que parte de nosotros, una decisión que nos damos a nosotros mismos para sanarnos interiormente, y es una decisión que damos al otro para liberarlo de la culpa que muchas veces los ata. El Señor es inmenso y es bondadoso con nosotros, y de esa misma manera hoy nos invita a que nosotros podamos acercarnos a Él. Todos los días al rezar el Padre Nuestro le decimos: Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero realmente queremos que el Señor tenga esa misma medida en relación a como nosotros estamos perdonando, cuando muchas veces decimos perdonar de labios para afuera, por apariencia, pero no llevamos ese perdón interiormente en esa plenitud que el Señor nos está llamando de perdonar. No perdono, pero no olvido, no, de perdonar, de arrancar totalmente cualquier resentimiento o riña que tengamos hacia un hermano. Hoy quiero darle infinitamente gracias a Dios porque su palabra es nueva cada día para nuestra vida. Gracias a Dios por enseñarnos en su bondad y su misericordia esa gracia infinita de perdonar, y darle gracias por renovar nuestro corazón y nuestra decisión para perdonar a nuestros hermanos. Que el Señor siempre nos acompañe, su Espíritu Santo nos ilumine en cada día de nuestras vidas. Amén.